Recuerden que la grave, la asesoría, para que los que no podamos asistir tengamos ese recurso en YouTube. Entonces les doy la bienvenida otra vez, y que estabas describiéndoles que la primera tanda de ejercicios es sobre representación, la segunda sobre conjunto de validez de una función proposicional, el tercero, mira que es dadas unas proposiciones con su significado o contenido, me piden, como dadas esas proposiciones, la proposición simbólica que expresa que si José es rico, entonces es avaro. Escoja cuál es el símbolo para ella, ¿cierto? O sea que es otra vez como ejercicios de representación simbólica de una proposición verbal. Entonces, que pasar de lo verbal a lo simbólico. Entonces, saber pasar de lo verbal a lo simbólico, entonces ver cómo se representa bien un enunciado verbal, cómo se representa de manera simbólica. Entonces, otra vez de cambio de representación. Aquí viene otro, es si se sabe que P es falsa y Q verdadera, ya le dieron no el contenido de la proposición, sino su valor de verdad. Entonces, si se da su valor de verdad, determine la veracidad de la proposición compuesta, de las proposiciones compuestas formadas con estas proposiciones simples. Entonces, ya es de establecer valor de verdad de proposiciones compuestas, dado el valor de verdad de las proposiciones simples que la componen. Entonces, que me vayan diciendo dónde tienen problemas, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Hay problemitas? ¿Hay dificultad? ¿O estamos muy bien? Bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, eso, que los vayan haciendo. Entonces, para esta semana, para el miércoles, entonces pedirles estos, ¿cierto? Porque son los que se pueden hacer con lo visto. Entonces, pedirles a ver cómo le fue, dónde hay dificultad, eso. Entonces, hasta ahora son en esencia, yo lo veo como unos de cambio de representación y otros de determinación de conjunto de validez de una función proposicional. Otra tandita, dadas las proposiciones con su significado. P es, ella es contadora pública. Q es, ella es administradora. R es, ella es economista. Escriba de manera simbólica. Otra vez, el trabajo de cambiar de representación, ¿cierto? De las proposiciones en forma verbal a las proposiciones en forma simbólica. Entonces, aquí te dan una proposición en forma verbal, la A la llevas a forma simbólica, la B, la C y la D. Entonces, mira que hasta ahora los 6 primeros ejercicios son de cambio de representación de verbal a simbólico y de determinación de conjunto de validez. Y ya aquí en el séptimo sí aparece demostrar que la proposición compuesta son lógicamente equivalentes. Entonces, aquí es que es lógicamente equivalente esta a esta. Entonces, maneras de hacerlo. Mira a ver si tenés problema con ellos. Estas también ver como el significado de ellas y cómo nos van a ayudar para entender la lógica en contextos también como de demostración, así como hicimos en clase al final, en el que les mostré que es que mostrando la equivalencia entre dos proposiciones, lo hicimos al final, mostramos un fundamento para el método de demostración por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el método de demostración del absurdo? ¿Por qué está constituido como suponer la hipótesis y la negación de la tesis? Suponer como verdadero la hipótesis y la negación de la tesis. Eso de por qué se niega la tesis en el método de reducción al absurdo. Entonces, que vimos por qué. Estableciendo la equivalencia entre la negación de una implicación y una conjunción que es equivalente a esa negación de la implicación. Entonces, eso de establecer equivalencias tiene sentido. Entonces, ¿cómo les va haciendo estos? Establecer equivalencias de proposiciones. ¿Cómo la ven hasta ahí? Y que en esa asesoría, pues, si hay dificultad, lo hacemos, ¿cierto? Resolvemos el problema. ¿Cómo la ven ahí? Yo creo que ustedes me dirán, ¿cierto? Ustedes me dirán aquí, para eso es este espacio, es para ustedes. Profe, yo creería que hasta ahí.
Hasta ahí estamos bien, Pues ¿cierto? porque, bueno, hablando personalmente, pues yo solamente hice un ejercicio, entonces con esos ejercicios de equivalencia uno va afianzando y si de pronto le quedan algunas dudas, pues se pueden resolver. El hecho es de que uno las pueda ir haciendo hasta que llegue a la clase y ya de ahí pues se ve si se repasa eso o si se sigue con otra temática. Tienes razón, profe. Ah, sí, porque queremos ir juntos, porque nosotros nos estamos cualificando juntos como licenciados. Entonces, excelente que ustedes hayan venido a este espacio porque uno puede, así como también ver, bueno, ¿y a dónde van? ¿Dónde hay dificultad y cómo podemos ayudarnos? Entonces uno dice, bueno, si hasta aquí van bien, bueno, pero, y en clase volvemos otra vez a preguntar para seguir avanzando. Entonces, ese taller tiene todo lo del curso. Entonces, por ejemplo, si seguimos preguntando, bueno, después en el 8 dice, determine el valor de verdad que deben de tener las proposiciones P, Q y R en cada uno de los siguientes casos, sabiendo que el valor de verdad de la proposición compuesta es el que se indica. Entonces, esta es como más interesante, porque aquí ya no es, te doy el valor de verdad de las proposiciones simples, determina el valor de verdad de la proposición compuesta formada con ellas. No, aquí es, te doy el valor de verdad de la compuesta, dígame el valor de verdad de las simples. Entonces necesitamos, es un ejercicio muy bonito porque te digo, esta compuesta es verdadera, ¿cómo debe ser P, Q y R para que efectivamente esa compuesta sea verdadera? Entonces, ¿cómo debe ser P, Q y R? ¿Qué valores de verdad deben de tener? Entonces, este se vuelve muy interesante. Este se vuelve muy interesante porque es el trabajo inverso. Pasar de la compuesta, del valor de verdad de la compuesta, al valor de verdad de las proposiciones simples que la componen. En cambio, ahorita era de las simples a las compuestas. Este es más interesante aún, ¿cierto? Ese es más. Entonces me dicen, a ver, si hay problemitas, yo les puedo también enviar videos sobre al menos uno, como para orientar, ¿cierto? Para orientar, a ver qué tal. Yo diría que una manera de hacerlo es, hago la tabla de verdad de la proposición compuesta y miro donde sea verdadera la proposición compuesta, cómo eran las proposiciones simples, cómo eran sus valores de verdad. Entonces, que una sugerencia es, haga la tabla de verdad de la proposición compuesta, busque en la tabla de verdad de la proposición compuesta donde ella era verdadera y en esa fila, en esa horizontal, busca los valores de verdad de las proposiciones simples P, Q y R, y así ya responde la pregunta. Esa me parece una manera de hacerlo. Y aquí ya otro es sobre leyes de lógica. Ese es bueno. Yo les pregunté sobre leyes de lógica y creo que ese es el que hay que trabajar en clase. Las leyes de lógica, vamos a ver otra vez, yo se las voy a poner aquí. Sí, muchos, pues por ejemplo yo no las he todavía ni leído. Esto puede leer ahora y piensa pues llevarlo a clase que no sabe cómo. Con mucho gusto, sí. O sea que si alguna vez vieron esto de leyes de la lógica, es si vieron la idempotencia, que P o P sí solo sí P, o sea que P o P es equivalente a P. Esas son las leyes de idempotencia. Es como que si usted adjuntara con la O una proposición con ella misma, entonces ¿qué le queda? Algo que es equivalente a P, algo que es lógicamente equivalente a P. Eso sirve para que cuando usted tenga una disyunción de iguales, P o P, simplifique y quite una de las dos. Entonces es como que esa ley sirve para simplificar proposiciones compuestas. Cuando tengo la disyunción de algo y ello mismo, lo puedo simplificar y dejar solamente una. Entonces que esas leyes de idempotencia están diciendo cómo simplificar disyunciones y conjunciones. Entonces son leyes para poder que en la lógica ver cómo podemos llegar a una proposición lo más simple posible, por ejemplo, uno de los usos. Entonces que de pronto esto sí no lo han visto, entonces esa sí la tenemos que trabajar en clase, porque los siguientes ejercicios es sobre eso, esa es la cosita. Entonces téngalo por seguro que en la próxima clase trataremos de llegar ahí,
a reglas de inferencia, ¿cierto? A esas reglas, a estas leyes de la lógica primero, después veremos reglas de inferencia, de tal manera que juntos nos hagamos el aporte a nuestra formación como licenciados en cuanto a los dos lenguajes principales de este curso. Es el lenguaje de la lógica y el lenguaje de la teoría de conjuntos. Lenguaje porque son símbolos para construir enunciados, es un lenguaje, y comunicar ideas. Ese es son dos lenguajes para nosotros. Algo más que en lo que les pueda también ayudar, ¿qué me dirían? Yo creo que está ahí. Hasta ahí está. Pues en lo que vamos a ir, lo que hemos ido pues trabajando, yo creo que hasta aquí, pues, porque seguir avanzando de ahí para adelante, pues seguir avanzando sería de pronto que uno quiere como volar de ciertas cosas, porque yo creo que de aquí en adelante vamos a necesitar esas leyes de la lógica para las demostraciones, para todas esas cosas, ¿no? Sí, entonces yo lo primero sería entender eso y entenderlo bien para poder seguir con un buen proceso. Sí, ustedes son mi reemplazo y el reemplazo debe saber lógica. Sí, porque nosotros como licenciados, ese es un componente que nos sirve para describir todo lo otro. O sea, si uno quiere enseñar ecuaciones, necesita nociones de lógica. Por ejemplo, la solución de una ecuación cuadrática es una disyunción. Es X es esto o esto. Entonces entender que cuando uno resuelve una ecuación cuadrática, la solución es una disyunción y entender por qué. Entonces que es que cuando va a enseñar ecuaciones utiliza el lenguaje de la lógica para describir las soluciones de los problemas, para plantearlos también, sí. Entonces todo lo otro que uno enseña se enseña utilizando el lenguaje de la lógica. Entonces este es como el lenguaje cimiento de todo lo otro. Entonces vamos a ver cómo se articula con todo lo otro. Entonces para nosotros esto lo vamos a aprender muy bien. Entonces yo voy a tratar de siempre hacerlo así. Los sábados grabamos, también es presencial. Entonces acá también están otros de licenciatura de manera presencial. Ustedes también, es para hacer la híbrida. Entonces que puedan venir presencial, porque se necesita el face to face. El que no pueda, ni virtual, que sea también virtual al mismo tiempo. Y el que no pueda ni lo uno ni lo otro esté grabado. Entonces aquí ya queda grabado, voy a detener ya la grabación,